Ya está. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches con todo el público que se está conectando a este conversatorio. Este conversatorio es principalmente sobre el libro Seres Fantásticos de la Amazonía de Ricardo Virgües. Sobre la trayectoria del autor, él nació en Lima en 1964. A los 17 años obtuvo dos premios nacionales de literatura, el del cuento José María Arguedas y el ensayo José Joaquín Inclán. Estudió lingüística y ciencias políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha dictado cursos y conferencias en Brooklyn Public Library de Nueva York, en la Casa de América de Madrid, en las universidades federales de Minas Gerais y de Rondônia, y la Estatal de Amazonas en Brasil, también en la Universidad Austral de Valdivia, Chile, y en la Universidad Nacional de Colombia, así como en diversas universidades aquí en nuestro país. Dirige la revista peruana de literatura y organiza todos los años el Coloquio Internacional de Literaturas Amazónicas, el Congreso Latinoamericano de Tradición Oral y la Jornada de Literatura Peruana. Ha publicado más de 50 libros, entre los que destacan las novelas El Periodista y Después del Verano, y el libro Seres Fantásticos de la Amazonía, que justamente en esta oportunidad nos hablará del proceso de recopilación de información, de la creación de los seres fantásticos, en su trabajo junto a Lisa Llanes, quien es su coautora, y cómo lograron pasar del imaginario al papel, mediante las ilustraciones de Willy Chuquija. Entonces, sin más preámbulos, presento al señor Ricardo Virgües. Bienvenido. Muchas gracias, Cintia. Un saludo para todos los estudiantes de artes de mi vieja Universidad de San Marcos. Vamos a empezar a tratar uno de los temas más apasionantes para mí desde que era niño. Debo contarles que cuando era muy pequeñito, mi abuelita, mi mamá, mis tías me contaban historias y las más deliciosas historias eran las historias de terror. Recuerdo que le decía a mi mamá, cuéntame otra. Y mi mamá me decía, pero estás temblando de miedo. Y yo le decía, no importa, cuéntame más. Un poco que es ese tipo de horroroso placer que tienen muchas personas cuando ven películas de terror. Entonces, para resumir, estoy rodeado de cuentos de tradición oral y de personajes fantásticos desde que era un niño. Sí, y además aprendí que la manera de contar de la mejor manera una historia, una tradición oral, es contarla en primera persona, como si a ti te hubiera ocurrido. Porque es distinto decir, se lo pasó a un amigo hace tiempo, que decir, yo lo viví, yo lo vi. ¿No? Esa técnica que en literatura escrita es la técnica de la verosimilitud, en la tradición oral es la técnica del testimonio. Por eso muchas personas que estudian estas historias creen que la gente piensa que eso es verdad, cuando en realidad solo son técnicas literarias. Así que con este preámbulo de cómo me interesó la tradición oral, vamos a hablar sobre los seres fantásticos en la literatura amazónica y quiero explicarles qué son seres fantásticos, ¿de acuerdo? Así que comenzamos con la primera parte. El inicio de esta exposición está marcado por dos libros que publiqué con Alisa Llanes. Se llama Seres Fantásticos del Perú, un libro iniciático, un libro de prueba, digamos, que nos permitió dividir a los personajes, a los seres fantásticos, de acuerdo a sus cualidades. Así que había monstruos, había devoradores, había gigantes, había enanos, había grandes serpientes a los que llamamos amarus, había seres sanguinarios, entonces los dividimos por sus cualidades y esa fue la publicación de los seres fantásticos del Perú. Posteriormente hicimos una división más geográfica cultural que serían los seres fantásticos de la Amazonía. ¿En qué se diferenciaba? ¿Por qué? Ese fue el punto de inicio, en realidad, el punto de partida para esta exposición. Así que empezaremos por explicarles que el ser humano, desde la más remota
antigüedad cuenta historias. Probablemente el lenguaje se desarrolló allí contando historias. No tenemos registros de esas historias, evidentemente, pero sí tenemos algo. ¿Saben cuál? Esas pinturas rupestres, como la que aparece en esta imagen, cuya autoría se ha demostrado que eran mujeres, no hombres, los que lo pintaron, por lo menos en la mayor de las veces. Por el tamaño de las manos, la delicadeza de los dedos, se ha establecido que fueron mujeres las que pintaban grandes historias, representaban animales, representaban cosas. Obviamente hay un tipo de interpretación que siempre ve que el ser humano es religioso y que cree que al dibujar a animales y seres, lo que está haciendo es tratar de atrapar su espíritu y cazarlo. Esas son, bueno, son historias del pensamiento religioso que todavía persiste en el mundo. En realidad lo que hacían era contar historias, la presencia de los grandes mamús, de los bisontes, de los animales, y hay pintura rupestre donde no solo hay hombres y animales, también hay seres distintos, seres fantásticos. Ya les voy a explicar qué son, pero esto nos da una pauta cómo desde la más remota antigüedad los seres fantásticos conviven con los humanos, es decir, conviven con la tradición oral, la literatura, la ficción de los seres humanos. Así que allí tienen ustedes un inicio. La siguiente referencia que es bueno contarles y que ustedes espero que lo lean es un libro que se escribió en tablillas de arcilla hace 5.000 años. Se dice que es la novela más antigua de la humanidad, es el Gilgamesh, ¿no? Gracias a los babilonios, a los asirios, tenemos el Gilgamesh. Es la historia de un rey que por ser un tipo, por tener cualidades muy especiales, vamos a decirlo así, la naturaleza, los dioses le otorgan un hermano gemelo igual a él, pero absolutamente contrario. Mientras que el Gilgamesh, el hombre, el rey, representa a la humanidad, su hermano es lo salvaje, lo brutal, lo incontrolable, incluso tiene cuernos, como ven en la imagen, ¿no? Hombre y naturaleza se superponen para tratar una historia hermosa donde surge una amistad que es quebrada por la muerte del hermano. No recuerdo el nombre porque es bastante largo. Y el hermano muere y el rey va en su búsqueda al infierno. Atraviesa un lago donde se encuentra con un barquero que le cuenta, saben, la historia de Noé. Es decir, no se llamaba Noé, tenía otro nombre, pero es la historia de un hombre que se enfrenta al diluvio y para salvarlos reúne a todos los animales en una barca y pasa la lluvia después de muchos años y logran salvarse. Ustedes recuerdan esa historia de dónde es, por supuesto, es de la Biblia. Y la Biblia se escribió en el año 1250 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? El Pentateuco. Y el Gilgamesh es 5.000 años atrás. Entonces, se trata de historias orales, tradiciones orales, que se han repartido por toda la zona oriental de Asia, más cercana a Europa. Así que los antiguos judíos recopilaron también esos cuentos babilónicos porque fueron esclavizados y llevados a Babilonia y ahí aprendieron. De hecho, muchos de los dioses y de las historias que aparecen en la Biblia son parte de la tradición oral de Babilonia, de Grecia, de Egipto, por supuesto, de Egipto. Bien, entonces ahí tienen ustedes en Gilgamesh una primera forma de cómo la tradición oral reproduce seres fantásticos, animales mezclados con humanos, en fin, la plena belleza de la creación y de la ficción más antigua, escrita, recopilada en tablillas de barro. Entonces, para continuar, hay otros libros también muy antiguos, como la literatura china es una de las más ricas del mundo. Es increíble la cantidad de seres fantásticos que posee. Probablemente el animal más famoso es el dragón, ¿no es cierto? Ya vamos a tocar el dragón porque todas las culturas del mundo, creo, sin excepción, tienen dragones con otros nombres. En el Perú también están los amarus, ¿no? Los moche tenían un gigantesco amaru que vivía en la luna y cada 10 años, miren cómo los moches representaban el fenómeno del niño. Cada 10 años el dragón, el Amaru, llamado Purshopok se quitaba las cadenas en la luna y bajaba a la tierra a causar destrozo y medio. Botaba fuego, igual que los dragones
europeos, botaba nieve, botaba agua, botaba rayo y destruía todo. Pero los dragones chinos eran la sabiduría misma. Así que no hay un libro específico, pero últimamente se han hecho recopilaciones de dioses, espíritus, demonios. Creo que el término demonio, espíritu, proviene de allí precisamente, de la tradición china. Más cercano a nosotros están los griegos en diversas historias. Si ustedes quieren investigar sobre los dioses griegos, el término dios es un término que yo lo traduciría como ser fantástico. ¿Ya? No como el dios judío al que estamos, o cristiano al que estamos acostumbrados, sino como un ser fantástico. Ya van a ver por qué. Mito significaba para los griegos, de la Odisea, significaba cuento, fábula, ¿no? Cuando llegaron los cristianos, mito era la mentira y la Biblia era la verdad. En la antigüedad de los griegos existieron mitógrafos que recopilaron todas las historias orales que los griegos contaban, unas historias maravillosas, ¿no? Pero dentro de ellos hay una novela que se le atribuye a Homero llamado La Odisea, donde aparecen una gran cantidad de seres fantásticos. Así que esta es lectura obligatoria para el que quiera meterse en la tradición oral griega, que ha influido bastante en la creación de otras religiones y de otras historias. El Ramayana de los hindúes, que es el tercer libro, o el Mahabharata también, que es 15 veces más grande que la Biblia. Los hindúes han recopilado una tradición oral exquisita, inmensa, donde aparecen seres fantásticos de todo tipo. Y en el Ramayana, ustedes quizás han escuchado las historias del rey mono. El rey mono aparece ahí, su lucha y sus guerras. En fin, es una historia que nos va a hacer comprender una idea básica, que la tradición oral, los seres fantásticos atraviesan toda la humanidad, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Allí en la tradición oral están todos los cuentos, nace todas las historias y es la base de lo que miles de años después sería la literatura escrita. Aquello que conocemos como literatura escrita es hija lejana de una gran tradición oral que sobrevivió a la humanidad durante miles de años y todavía sobrevive de una manera extraordinaria. Sigamos entonces. Entramos de lleno a los seres fantásticos de la Amazonía, ¿ya? Y para entender qué cosa es un ser fantástico, lo primero es saber que la humanidad y sobre todo en los pueblos amazónicos se cuentan historias. Hay una técnica, son técnicas muy específicas que utilizan los narradores de cuento, los contadores de historia. En Colombia le dicen los palabreros. Qué hermoso nombre, ¿no? También le dicen los habladores. Vargas Llosa hizo una novela llamada Los Habladores. En fin, estos contadores de historia durante miles de años han enriquecido la estructura de los cuentos. Así que una suerte de primera impresión que hay que tener es que la tradición oral inventó todos los recursos que la literatura escrita tiene. Es decir, inventó los personajes, inventó las anécdotas, las historias, los falsos finales, los desenlaces, los diálogos, las reflexiones, en fin, lo inventó todo. Así que si queremos estudiar tradición oral, debemos hacerlo obviamente desde las literaturas y saber sus pequeñas diferencias. Una de ellas, una de estas especificaciones, radica en los tipos de personaje. Para la tradición oral, yo la he dividido en tres formas de personajes principales. Hay muchas más, pero todas las demás son derivadas de estas tres. La primera es el personaje humano. Eso es fácil de saber, ¿no? Juan, María, Pedro, como personajes actúan, se mueven y eso sobrevive hasta la actualidad. Cualquier libro de literatura posee personajes humanos, ¿no? A menos que sea literatura de ficción, de imaginación, que va más allá de la ciencia ficción, por ejemplo, donde hay robots, donde hay seres fantásticos, dragones, dinosaurios, ya. Sabemos que son entonces personajes humanos. El segundo tipo es el personaje naturaleza. La naturaleza significa que por ejemplo, la montaña tiene poder y se mueve. El río es un personaje, el sol es otro personaje, ¿no? El sol que dicta sus reglas, Júpiter, Neptuno, en fin, la naturaleza como personaje. Pero, y acá llegamos a lo que nos interesa, el ser fantástico. ¿Qué cosa es el ser fantástico? Pues el ser fantástico no es otra cosa que un personaje mixto.
de un ser humano que tiene poderes de la naturaleza. Es decir, a menudo la naturaleza por sí misma no actúa, ¿no? Es difícil, pues, una montaña, un planeta que se mueva o que hable, pero un ser fantástico, es decir, un ser humano que tiene los poderes de la naturaleza, eso sí es posible, ¿no? Por ejemplo, a ver, el hombre araña. No es una araña, pero es un hombre que tiene los poderes del hombre araña y puede saltar, volar, sacar su tela de araña, etcétera, ¿no? O esos seres que podían volar y que tenían alas, los ángeles, los demonios, esa mixtura, esa mezcla, esos son los seres fantásticos. Y obviamente hay una gran cantidad y tipos de seres fantásticos. Vamos a ver algunos, vamos a seguir. ¿Cómo construimos seres fantásticos? ¿Qué maneras hay de crear seres fantásticos? Voy a darles algunos tips. Yo sé que hay más, pero estas son, me parece, a grosso modo, lo que puede resumir todas las demás. Primero, un ser fantástico, ya saben, tiene poderes de la naturaleza. Si no tuvieras poderes, no sería ser fantástico. Lo podemos crear por agrandamiento. Un ser pequeño, por ejemplo, una serpiente pequeña, la hacemos gigante, encima le hacemos volar, ¿y qué es? Es un dragón, o es un dragón chino, porque el dragón europeo es más una lagartija que una serpiente, ¿no? Un amaru peruano, un amaru amazónico, es eso, es una pequeña serpiente que ha crecido gigantescamente, ¿no? ¿Qué más? Los gigantes, un árbol pequeño y de pronto lo convertimos en un árbol gigantesco y creamos a un personaje que puede moverse, pero es humano con forma de árbol. Eh, todos los gigantes, todos los ogros, en fin, esos personajes que hemos visto en la TV, etcétera, son seres fantásticos construidos por agrandamiento, ¿de acuerdo? Ahora que recuerdo, esa película Avatar tiene esos tigres gigantes, tiene esos árboles gigantes, ahí ya más o menos tienen una idea. La otra es por empequeñecimiento. Sí, a los seres los hacemos chiquititos, entonces allí surgen las pequeñas hadas voladoras, los enanos, hay seres que viven en el fuego. Una vez encontré una tradición oral de un ser que vivía en el fuego. Había en Europa, pero yo lo encontré en el relato amazónico, en andino o amazónico, y luego lo perdí, no recuerdo su nombre, pero era un ser pequeñito que vivía en el fuego. Hay los enanos, los elfos pequeños, en fin, hay una gran cantidad de seres pequeños en la naturaleza y en la Amazonía abundan los seres pequeños. Desde el Chuachaqui es pequeño, los Xapxicos son como diablillos, así dicen, pequeñitos que se esconden y te hacen extraviar en el bosque. En fin, la idea de empequeñecer a un ser es una de las cosas, además de tiernas, curiosas para crear seres fantásticos. Luego es por poseer cualidades propias de la naturaleza. Ojo, cualidades, es decir, una persona que de pronto tiene la fuerza del viento. Hay una historia de los boras amazónicos que un hombre pequeño de pronto adquiere la fuerza de los huracanes y se transforma en un huracán y destroza todos los árboles a su paso. Porque en la Amazonía, no sé si ustedes saben, pero hay determinadas épocas en que corren vientos huracanados, las pequeñas casas salen volando, los árboles que tienen raíces muy superficiales caen y los boras lo atribuyen a Mayantú, que es un pequeño ser. Es muy parecido a los seres fantásticos de los jircas en el mundo ancashino. El jirca, que es una montaña gigante, un apu, es representado por un viejito pequeño, ¿no? O una viejita, el aukish y la chacua, viejo y vieja, ¿no? En la Amazonía ocurre lo mismo con varios seres pequeñitos, como el Xapchico, como les dije. Y lo más visualmente claro es la mixtura física entre humano y naturaleza. Acá quiero detenerme un poco. ¿Qué significa naturaleza? ¿Qué significa humano en términos de ficción? Significa que la forma más antigua de crear seres fantásticos ha sido mezclando a un ser humano con un animal. Por ejemplo, el hombre lobo,
ahí tienen. El vampiro, ahí está. El hombre araña. Puedo seguir. Hay hombres caballos, hay hombres ratas, también mujeres, obviamente. Hay arañas hombre, no el hombre araña de Hollywood, sino arañas humanas. Hay Conan pelea contra arañas humanas en la Amazonía. Ya van a ver luego unos dibujos. Hay cantidad de humanos boas, humanos tigres, humanos venados, humanos osos, y el elemento principal que ocurre en la construcción de un ser fantástico es la transformación. Luego vamos a ver estas etapas, pero en este cuarto punto, por mixtura física entre humano y naturaleza, es el punto clave para entender a los seres fantásticos, visualmente hablando, porque hay seres fantásticos que no se pueden ver. Por ejemplo, los shipibos tienen un ser fantástico maravilloso llamado Chaiconi, ¿no? Los shipibos de la Amazonía. El Chaiconi es invisible, el Chaiconi no puede verse. ¿Dónde viven? Viven flotando en el espacio. A veces llegan y uno ve la huella de su pisada en el polvo y ahí sabes que había Chaiconi. Otras veces el Chaiconi vive al lado del pueblo en un bosque especial y son seres que tienen reglas de vida originarias de los shipibos que no se han contaminado con reglas occidentales y son como una suerte de seres superiores, ¿no? En fin, pero sin embargo lo visiblemente es mezclar humanos con animales, pero también ocurre no solo humano con animales, humanos con vegetales, con grandes árboles, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes los Ent del Señor de los Anillos, esos árboles andantes? Bueno, en la Amazonía también hay estos Ent, con otro nombre, que son árboles vivos que se mueven, que están allí, que pueden comerse una persona o pueden cuidarla también, ¿no? También en seres de la naturaleza y de hecho todos los seres llamados astros, los seres celestiales, han sido transformados en mitad humano y mitad ser. Es decir, existen, por ejemplo, los soles que antes eran humanos. En la tradición andina, peruana en general y amazónica en especial, antiguamente todos eran humanos, todos los seres vivos eran humanos. Y luego los seres humanos empezaron a transformarse. Por eso les hablo de la transformación como elemento principal y clave. Se transformaron en sol, se transformaron en luna, se transformaron en estrellas, se transformaron en árbol, en jaguar, en todo lo que conocemos. Todos antes eran humanos. Por eso las tradiciones los llaman el tío jaguar, el tío o el taita sol o el taita luna. Luna en todo el mundo amazónico es masculino. De hecho, la historia de Luna es una historia muy graciosa porque Luna era un joven mujeriego y queda arriba y manchado precisamente por una de sus travesuras. En fin, pasamos de este punto para llegar a explicarles otros más. Aquí está. Las tres edades de los seres fantásticos. A mí me preocupaba averiguar cómo saber si una historia que he recopilado de los seres fantásticos es antigua, es moderna o es muy, muy antigua. Entonces establecí estos tres criterios, estas tres ideas, ¿no? La primera es cuando el ser humano puede transformarse en naturaleza y luego volver a transformarse en humano. Por ejemplo, el Minayawa es un hombre, un viejo, que se transforma en tigre, quiero decir en otorongo, ¿no? En la selva le llaman tigre. Se transforma en otorongo, sale a cazar, convertido en un poderoso otorongo, y luego todas las presas que caza las lleva a su nieta, ¿no? Y luego se transforma otra vez en humano, se echa a la hamaca, fuma su tabaco, porque el tabaco hace 10.000 años los peruanos fuman y consumen tabaco, no cigarrillo, es otra cosa, es tabaco. Y esa idea de transformarse y volver es una de las cualidades de los cuentos más antiguos, ¿no? Lo que he encontrado es que esos cuentos muy, muy antiguos son aquellas en que el hombre se transforma en naturaleza, en animal, en cerro. En Marca, en la sierra, existe la historia de Canlín, un hombre que se transformaba en montaña, era hombre. Ya, pero eso es mundo andino. En la Amazonía es así. La segunda parte es el ser humano se transforma en naturaleza para siempre y ya no puede volver a ser humano. Es un ser fantástico asocial. Mientras el ser fantástico que puede ser humano y animal y volver a ser humano es social, vive con la gente,
¿no? Tiene su comunidad, su chacra, sus esposas. En cambio, el ser humano que se ha transformado en naturaleza ya no vive con la gente, ya no puede. Por ejemplo, hay una historia de que antiguamente había dos soles que tenían su chacra, vivían con la gente, pero producían tanto calor que la gente o moría carbonizada o todo se malograba. Así que el pueblo decidió vengarse y matar a esos dos hermanos soles. Los persiguieron, mataron a uno y el otro saltó al cielo. Hasta ahora sigue arriba, se transformó en el sol que está ahora y ya no puede volver, ¿no? Ya no vive en la comunidad. A veces el sol tiene nostalgia de regresar a la comunidad, pero allí están los Amarakeri, que viven en Madre de Dios con sus lanzas y flechas listos para impedir que el sol vuelva otra vez. Esos días cuando el sol se acerca hace mucho calor, así lo cuentan. Pero hay otras historias en que... ¿cómo se llama este pueblo? Ya me voy a acordar. Había otro pueblo amazónico que dice que el sol, cuando aparece en el día, en la madrugada, es un bebé sol, es un sol bebito. Y cuando está al mediodía es un sol adulto, fuerte, poderoso, es cuando más quema. Y cuando llega al atardecer se hace viejo, ¿no? Un sol muy viejo. Luego su hijo Luna lo carga a ese viejo decrépito que se está muriendo y lo lleva a una laguna. En esa laguna, en la Amazonía, el viejo sol revive otra vez y renace convertido otra vez en el bebé y así en un círculo vicioso, no es vicioso, en un círculo infinito, constante. Aunque les parezca mentira, esta historia también aparece en la tradición oral de Checoslovaquia. Alguien lo recopiló de allá, muy parecido, muy parecido. Y también parece ser parte de la historia andina, porque el término ti significa sol en puquina. Entonces, la palabra anti, de los antisuyos, que luego deriva en Andes, nos hace ver que es el sol del amanecer, ¿no? El anti cuando amanece, el inti cuando está arriba y el conti de contisuyo es cuando se oculta. Entonces también nos está dando esta imagen del sol. Y el culto, o lo que llaman culto, entre comillas, al sol en el mundo andino comenzó, como saben, en el siglo XVII. No, para nada fue parte del culto peruano, donde no había religiones, pero luego de los concilios limenses se ordenó que los peruanos habíamos adorado al sol, pero a partir del siglo XVII. En fin, eso ya es otra historia. Entonces, ya tienen ustedes cómo el ser humano se transforma en naturaleza y ya no puede volver a ser humano. Todo lo que son los animales, los árboles, los astros, ya se transformaron y ya no puede volver a ser humano. Eso significa que esos cuentos son más recientes, relativamente más recientes. Pero hay una tercera forma, una tercera edad de ser fantástico, que es el que ha sido penetrado por la presencia occidental. No digo que sea mala ni buena, sino que ha sido penetrado en la historia. El mundo occidental ha puesto sus formas, sus variantes, y casi todos son cuentos europeos traídos al Perú, ¿no? Por ejemplo, casi todos los cuentos orales de los Andes son de este tipo, donde aparecen los encadenados, los fantasmas, los espíritus, el diablo. Mi abuelo me contó una vez la historia de que él estaba de lo más feliz en la chacra, en la puna, cuando de pronto escuchó una orquesta que se iba con su hermosa música, sus huaynos preferidos, y él lo siguió, dijo, a ver, voy a escuchar un poco de música. Hasta que caminaron bastante y estos músicos se metieron en una cabaña y mi abuelo dijo, yo también voy a meterme a la fiesta. Pero antes de meterse, un sexto sentido le dijo, espérate. Y él miró por el intersticio de la puerta de madera y vio que no eran músicos, eran diablos con cachos y colas. Y dijo, oh, Dios mío, María y José, y una cosa así, y todo desapareció. ¡Plac! Y él estaba al filo del precipicio. Es decir, si hubiera entrado a la casa sin mirar, se hubiera matado, ¿no? Y es como la muerte lo estaba trayendo. Bueno, esa historia es muy común en el mundo andino. Es una historia europea, española, porque allá cuentan precisamente historias de ese tipo.
Así que estas son el tercer tipo de historia de forma de una edad, digamos, de los seres fantásticos que está actualizada, que la podemos encontrar en distintos tipos. Por ejemplo, la historia de Incarri, que José María Arguedas encontró, es una historia muy europea. A pesar de que habla de que el Inca va a recuperar su cabeza y sus partes y va a volver el Tahuantinsuyo, la idea de regreso de los tiempos es una idea europea, aunque no tiene nada que ver con el Perú, ¿no? La imagen que ilumina, que ilustra este texto es la de runamula, la runamula, pero esta es la versión andina de la ninamula. La he puesto allí para explicarles algo sobre este tercer punto. La ninamula surge en la colonia para denunciar al cura que es violador de niños, violador de mujeres y que por las noches se transforma en un ser diabólico, bota fuego por la boca y el diablo lo busca, lo monta y así va montando en castigo, ¿no? Esta ninamula, nina ya saben significa fuego, la ninamula llega a la Amazonía y se transforma en runamula, ¿ya? Y la runamula es una cosa muy parecida, pero ha sido modificada la historia, porque ya no es el cura el que se transforma, no es el cura violador el que es castigado por su transformación, sino es la víctima. La mujer que está con un cura o que está con el marido, o que está con el vecino o que está con el compadre, es la que se transforma en runamula y el diablo la monta y ella bota fuego por la boca y recorre y hay maneras de capturarla, etc. ¿No? Observen cómo una historia que surge como crítica social al final se transforma en una historia para encubrir al cura violador. Es una cosa muy, muy interesante que merece muchos estudios. Yo lo pongo allí para que ustedes vean ya un poco más ampliamente lo que han sido los tres momentos, las tres formas en que se manifiesta la tradición oral de los seres fantásticos. A ver, sigamos. Creo que ya vamos a terminar. Ok, y acá vienen ejemplos de seres fantásticos. Algunos propusieron, cuando hacíamos la recopilación con Alisa Llanes, se propuso dividir, porque esta división que estoy haciendo son puras divisiones provisionales, no hay nada establecido, no hay estudios sobre los seres fantásticos, ¿no? Solo hay afirmaciones tipo antropológicas, religiosas, que dicen que son mitos, que son leyendas, pero ya vieron ustedes que es pura literatura, ¿no? Una hermosa ficción. Bueno, entonces, una de las formas de dividirla será seres del agua, seres del aire, seres de la tierra, ¿no? Al final no decidimos por eso, sino por sus cualidades físicas y cualidades y poderes, ¿no? En este caso les he puesto tres imágenes de seres del agua, ¿no? Uno es el Honin Ino de los Shipibos, que es una mezcla de otorongo con boa, ¿no? Es un cazador formidable, el Honin Ino, que cuando sale del agua se transforma en un tigre poderoso y cuando se mete al agua a cazar, es un honinino también fantástico. Quizá esto se deba a que los otorongos son excelentes nadadores, sí, son extraordinarios, pero ahí tienen ustedes a un ser fantástico, increíble. El Yoshinkoshi, también de los Shipibos, es una variante de lo que es el arco iris, ¿no? El Turmanyá andino es el Yoshinkoshi, así, y trae la lluvia, trae los arrastres de los ríos, es un amaru, obviamente, y esta es una forma de dragón amazónico, ¿no? Un amaru gigantesco. Y el otro es el Kiatsi. El Kiatsi es de los Nomachigenga. Ese es el pueblo que quería acordarme hace un rato, Nomachigenga. El Kiatsi es una boa espeluznante, gigantesca, cuya característica es tener una barba tan larga, que es la que atrapa a los viajeros, a los que van en canoas, a los que están cruzando a nado el río. Y la gente dice, ¿y cómo desaparecieron? Entonces la explicación ha sido el Kiatsi se los ha llevado, ¿no? Todos estos son seres gigantescos, enormes. Seguimos. Otros seres son las representaciones de los jaguares, de los otorongos. Antes de describirlos a los que están aquí, quiero decirles que algunos pueblos que están cercanos al río, por ejemplo, los Shipibos, sus seres fantásticos están más relacionados con seres del río, por ejemplo, con boas, con peces, ¿ya? Mientras que hay otros seres
que viven más al interior, no cerca del río, sino más en el monte, que ya no representan tanto a los peces o boas, sino a los tigres, como es más o menos este caso, ¿no? La Izacahuata, por ejemplo, Izatahuaca es un ser formidable, mitad puma, no es tigre, es mitad puma. Hay puma en la Amazonía, obviamente, por eso es rojo, que tiene poderes formidables para cazar, etc. La Yaconero es una mujer que tuvo que huir, vivir fuera, dio a luz a unos bebés tigres que luego formaron a pueblos enteros. Es una humana transformada en mujer tigre que dio a luz a seres extraordinarios, ¿no? Formativos. El Airumacuchi es un humano que se transforma en tigre, en otorongo. Así como anteriormente el tigre se transformaba en boa debajo del agua, en este caso es un hombre que se transforma en tigre debajo del agua, ¿no? El Airumacuchi. Hay historias formidables, hay cientos de historias. La que me acuerdo ahora, por ejemplo, es cómo se forman las familias, los clanes, entre los Kashinawa. Los Kashinawa, les recomiendo que lean a los Kashinawa, cualquier cosa. Es el pueblo más divertido que existe. Casi todas sus historias son humorísticas o son eróticas. Por ejemplo, cuenta que entre los Kashinawas había una mujer muy hermosa que vivía sola y que una noche fue visitada por un puma. Y, y le dijo, quiero ser tu esposo. La mujer le dijo, voy a pensarlo. Luego se le apareció un otorongo y le dijo, quiero ser tu esposo. Y la mujer decidió una noche recibir al puma y la otra noche al otorongo, al puma y otorongo. Y quedó embarazada. Y de ese embarazo nacieron dos niños. De ahí salen los clanes otorongo y los clanes puma, ¿no? El ilustrador de ese cuento que leí ponía al otorongo a un lado, al puma al lado y la mujer al centro, abrazando a sus dos esposos, feliz de la vida. Los Kashinawas son la muerte. Sigamos entonces, sigamos. Acá tienen a otros seres que ya no representan propiamente la naturaleza de manera explícita, sino derivada, digamos. Por ejemplo, la cacaira es un ser que tiene tres cabezas y que y come humanos, o sea, es un caníbal, ¿no? Cuando ustedes lean historias de antropófagos van a ver siempre que la antropofagia es criticada y es castigada, o sea, no es permitida, ¿no? Eso ocurre en todo el mundo, todas las historias en Europa, en Asia, en África, la antropofagia siempre es castigada. Significa que en algunos momentos de hambruna probablemente la gente ha acudido a eso. En Europa era muy común, en América no tiene por qué ser la excepción. Así que la cacaira era un caníbal que tenía tres cabezas y su arma principal era la lengua. Sí, era lo más peligroso. Dicen que cuando agarraba a la gente bastaba una pasada de lengua y lo dejaba totalmente hueso. O sea, todo el mundo huía por eso de la cacaira. ¡Qué poder! El Mapinguari es parte de la tradición que es amazónica, que se comparte con Brasil. También le llaman los brasileños Mapinguari. Su característica es tener una boca gigantesca en la panza, ¿no? Así que si te come por la panza. Yo no sé, da la sensación de que es una metáfora del hambre, del exceso de hambre, pero es monstruoso. Acá vemos a monstruos más que naturaleza. Bueno, la naturaleza puede ser monstruosa. Y el Chuyachaki, el famoso Chuyachaki, que en Brasil le dicen curupira, en Colombia también le dicen curupira, no es otro que un ser pequeño que tiene los pies al revés. Ya, al revés. En las versiones modernas, al Chuyachaki lo han convertido en una suerte de pan diosesillo griego que tiene patas de cabra. Uno les dice, pero en la Amazonía no hay cabra. Y te dicen, bueno, no importa. Y le ponen cachitos también, como el diosesillo pan, ¿no? Así que ustedes probablemente van a encontrar ilustraciones de Chuyachaki en forma de pan, el diosesillo griego. ¿Qué poder tiene el Chuyachaki? Te extravía en el bosque. Cazadores, pescadores que van al bosque a buscar mitallo, comida, son extraviados. ¿Cuál es la explicación? Que se encontró con el Chuyachaki. El Chuyachaki puede transformarse en la persona que tú más quieres o que tienes más confianza y te dice, ven, por acá es la salida. Y tú vas y en realidad lo que estás haciendo es perderte, es extraviarte. Así que el extravío en el bosque es explicado con el Chuyachaki. No sé si falta, ¿hay una más?
Por favor, avanzamos. Creo que ya no hay. Ya, retrocede, por favor, retrocede, 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 retrocede. Ahí, hay que quedarnos ahí. Bueno, ahí también. Ya, el punto que quiero contarles es el siguiente. El libro, Los seres fantásticos de la Amazonía, fue ilustrado por Willy Chuquija. Yo creo que Willy Chuquija es un ser fantástico porque no lo conozco personalmente, nunca lo he visto, todo ha sido por correo, yo le pedía reuniones para trabajar las ilustraciones y nunca quiso. Así que si ustedes lo encuentran, por favor díganme cómo es porque no tengo la menor idea. Bueno, entonces a Willy Chuquija, el ilustrador, ustedes lo pueden encontrar en Facebook. A él le dimos plena libertad para poder ilustrar a los seres fantásticos. ¿Por qué razón? Porque los seres fantásticos son seres imaginarios, pues es difícil que alguien pueda decir el Mapinguari es así o es de la otra manera. Observen ustedes a esta cacaira, por ejemplo. Él lo ha dibujado al estilo Hulk, no sé si se dan cuenta. Una de las cosas que criticábamos, comentábamos, tratábamos de corregir era que se pareciera a los seres de los invencibles que salen en las películas, pues era así, inevitablemente. Era siempre Hulk, cualquier gigante era un Hulk gigante, o era súper musculoso. Y yo les decía, en la Amazonía la gente es muy delgada, más bien, más parecida. Y en los dibujos que hemos visto, dibujados por los mismos pueblos originarios, son radicalmente distintos. Pero insisto, no hay una forma correcta de ilustrar seres fantásticos. Cada uno depende de la imaginación, de cómo lo vivió, lo soñó el ilustrador. Porque hay seres que carecen de cuerpo. No les he hablado, bueno, ya no alcanza tiempo, no les hablé, por ejemplo, del Tunchi. El Tunchi es un ser invisible absolutamente en la Amazonía, tanto de los pueblos originarios como en la ciudad, pueblos mestizos y la ciudad, cuya única característica notable es que lo escuchamos cuando se acerca y dice fin, fin, algo así. Y está prohibido imitarlo porque se acerca. Dice, si tú lo imitas, se acerca. Así que voy a esperar que se acerque después. Bueno, y el Tunchi lo que hace es, al acercarse a ti, tú empiezas a temblar, a botar espuma, sientes el terror porque la sola presencia del Tunchi está ahí. Y nosotros le dimos a dibujar a Willy Chuquija el Tunchi, a ver cómo lo imaginaba, cómo puede dibujar lo invisible. Pero él se atrevió a hacerlo y en el libro está dibujado el Tunchi. Bueno, acá no puedo mostrarlo, pero en el libro está. Y a nosotros nos ayuda muchísimo que él haya hecho este extraordinario trabajo de ilustración, ¿no? En el libro Los seres fantásticos del Perú también hizo la ilustración, pero en blanco y negro. En Los seres fantásticos de la Amazonía sí lo hicimos a color y fue divertido. En realidad fue un proceso muy divertido de ver cómo lo había hecho. Yo lo admiro muchísimo. Ahora sí, pasamos a la siguiente parte. Quiero mostrarle los últimos seres fantásticos. Es la penúltima, por favor. No, sí. Sigue. Bueno, es la penúltima. La última dice gracias. Bueno, ya, para no parar, quiero decir, ahí está. Quiero decir, una más. Una más. Ahí está. Ahí nomás, no te muevas, por favor, no te muevas. Cintia, yo estoy seguro que hay un ser fantástico moviéndote la mano. Sí. No, dígame, ¿esta es donde estábamos? No, continúa. Ahí. Esta. No, sigue. Esta. Sigue. Estamos terminando, al final. Es la penúltima. Sí, quiero presentarle, ahí está, esa es. Esa. Quería presentarle a los últimos seres fantásticos. Ella es Alisa Yanes, estudió literatura en San Marcos, actualmente está haciendo su maestría en Alemania, así que por eso no puede estar por aquí. Pero ahí estamos en el río Madeira, cerca de Portobelo, en Brasil, donde también hemos hablado sobre este tema.
Y bueno, hemos trabajado esta investigación. Nos hubiera gustado hacer también los seres fantásticos andinos, eh, pero ya saben, es una cosa increíblemente inmensa. La tradición oral peruana es enorme, tanto para ser ilustrado, para ser estudiado, para ser recopilado. Les voy a confesar antes de irme uno de mis grandes sueños. Es algún día recopilar y publicar tradiciones orales de cada uno de los pueblos o de las nacionalidades existentes en el Perú. Es decir, ustedes imagínense, tomo 1, cuentos shipibos, tomo 2, cuentos de Xaninca, tomo 3, cuentos, así hasta llegar 55 tomos, ¿no? Estamos en bicentenario, hubiera sido una gran cosa, pero ese es un trabajo en equipo. Yo espero que ustedes se animen, puedan hacerlo y trabajar esta gran oportunidad de seguir conociendo nuestra tradición oral tan rica, tan variada, la esencia de nuestra literatura, ¿no? Y reconocer que en la imaginación y en la ficción de los pueblos originarios descansa no solo una buena literatura y una buena ficción, también un pensamiento extraordinario que todavía sigue vigente. Así que muchas gracias, Cintia, muchas gracias al equipo del CEA de Arte de San Marcos, de mi vieja universidad. Y ahora sí, la última parte. Exactamente, gracias. Muchas gracias, Ricardo, señor Ricardo, por estar aquí presente, por habernos compartido cómo ha sido, ¿no? Todo el proceso, cómo surgió el interés. Ha sido muy bonito y más que todo cómo ha sido la relación con el mismo ilustrador, que es muy curiosa en realidad. Entonces, bueno, sin más que agregar, muchas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias a usted por estar aquí presente y nos despedimos de esta transmisión. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao.